Ideas, contexto y reflexión. Un espacio para dialogar con quienes ayudan a explicar el presente. En Imer Noticias, primera emisión. En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, nos da mucho gusto enlazarnos con la doctora Sayak Valencia, poeta, filósofa, teórica del feminismo, ensayista y colaboradora de este espacio informativo. Doctora Sayak Valencia, buenos días, bienvenida. Hola, muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo es posible entender esto que ahora mismo está en el escenario, en la conversación internacional, doctora? Esta propuesta de asesinar a entre 30 y 40 palestinos cada noche, más allá del personaje que tiene sus propias características, nos habla de algo más profundo, algo más grande, doctora. Bueno, primero sí hay que analizar las palabras del ministro en un contexto donde hemos venido de una guerra y un genocidio en contra del pueblo palestino que no tiene solo los 4 años que contamos en la historia reciente, sino que tiene desde los años 40 y que ha sido como un exterminio por goteo, y esto nos habla también de que se puede entender racionalmente, pero no éticamente, que hay dos cosas, es una separación que me parece muy importante ahora en teoría política. Hay cosas que racionalmente y desde la racionalidad y la administración se entienden, pero son deshumanizantes, y otras que tenemos que partir desde la ética, que creo que el fundamento de todo esto es la ética y los derechos humanos de las personas, y que es a lo que tenemos que apegarnos. Se entiende en el sentido de que ha sido un proyecto de exterminio por goteo que se vuelve cada vez más intensivo y que de alguna manera nos muestra que el genocidio se está volviendo la nueva forma de administración, no solo del sufrimiento, sino de necroadministración de los recursos, de los territorios y, por supuesto, de las vidas de las personas. Hace más de 15 años escribí un libro que se llama Capitalismo Gore, y este capitalismo Gore en México pues tenía la cara del narcotráfico y de los cárteles, pero en este momento podría ser extrapolable a lo que está pasando en la Franja de Gaza desde hace muchísimo tiempo, pero de manera muy evidente y repugnante, por qué no decirlo, y éticamente deleznable desde hace por lo menos 4 años. Y en este sentido, a partir de la idea del capitalismo gore, que se alimenta de sangre, de exterminio, de muerte y de la exhibición y espectacularización de la violencia, de estos asesinatos que también sirven para normalizar la violencia, el asedio, la destrucción de los cuerpos y también la destrucción de las personas, planteaba en su momento, y hace esto ya un poquito más recientemente, un término que denominó política snuff, y la palabra snuff significa arrasar, eliminar, apagar una vela, matar, es una palabra en inglés que también está muy vinculada con un tipo de películas que es la de asesinatos en vivo y transmitidos para ser consumidos con diferentes tipos de fines voyeristas, pero que de alguna manera yo he discursivizado en mi teoría sobre la política snuff, y lo que digo es que la política snuff es el capitalismo gore, es la práctica, la política snuff es la institucionalización dentro del aparato del Estado de estas masacres y de estos genocidios. Es muy importante entender que no son casos aislados, que no es una sola persona, sino que son procesos de largo aliento que van legitimando este proceso de deshumanización, como pasó con los mismos judíos en la Alemania nazi, y que ahora estamos viendo cómo se replica desafortunadamente por parte del Estado genocida de Israel. Pero tiene una racionalidad necropolítica esta reflexión, o bueno, estas declaraciones de este señor, y repito, que sea racionalmente inteligible no significa que sea éticamente permitible, y creo que esa es la discusión en este momento. Porque además este tema está allí presente, forma parte del planteamiento que no es nuevo por parte de un grupo político, de una filosofía que gobierna a Israel desde hace ya algún tiempo, y que se ha pues desdicho básicamente del mismo origen del Estado de Israel, doctora Sayak. Pero lo que me llama la atención es ese silencio que existe a nivel internacional de las grandes potencias que pues no está muy claro, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, quién depende de quién, si Israel de Estados Unidos o Estados Unidos de Israel, sino también de los propios ciudadanos de ese país,
que en alguna u otra manera me parece que incurren en esto que Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal, que fue la forma en la cual pudo expresar con palabras lo que vivió el pueblo judío en el Holocausto, doctora, y que ahora mismo esta misma banalidad del mal parece afectar a quienes guardan silencio o apoyan a personajes como este que vemos ahora, y un proyecto de exterminio gota por gota, doctora. Sí, el silencio no nos salva, el silencio nos hace cómplices de estos proyectos genocidas. Por mucho tiempo nos preguntamos, y yo creo que es una pregunta que tenemos que volver a hacernos, es cómo no hizo nunca nada nadie cuando estaba pasando el genocidio contra el pueblo judío alemán. Y decías, y ahora lo estamos viendo en nuestros propios ojos, y es un momento muy interesante de tomar acción y de ser vocal con respecto a estas políticas de muerte, esta necropolítica y esta administración, porque no son excepcionales. Tenemos que entender que la historia no funciona de manera aislada, que la historia y la geopolítica funcionan de manera conectada, y que en un mundo como el nuestro, que es globalizado económicamente, la política internacional y la diplomacia también es una de las herramientas que tenemos para poner la ética al frente del gobierno, porque creo que ahora que están siendo secuestradas las democracias por el fascismo, y que podríamos hablar de democracias fascistas o fascísticas, como se les podría decir, porque no son idénticas al fascismo de los nazis, podemos también pensar en democracias éticas, porque ese sería como el apellido que yo estoy pensando desde hace un tiempo, porque en realidad la ética siempre está a la altura de las circunstancias, no desde la moralización ni tampoco desde la victimización, sino desde una reflexión profunda del colectivo para el bien de las mayorías. Y esto me parece que lo hemos perdido de vista, porque sí hay muchos intereses económicos y políticos, pero ¿por qué queremos vivir en una sociedad donde las personas somos quienes hacemos esa sociedad, son exterminadas como objetos, y el dinero, que es un objeto, parece lo más preciado en una sociedad como esta? Y me parece que no es ingenua mi reflexión, sino que va al punto de volver a entender que sin nosotros y nosotres y nosotras, el mundo no existe. El mundo, más allá de esta banalidad del mal, o más acá de esta banalidad del mal, que creo que es un concepto que tenemos que reflotar y seguir repensando, igual que la idea de fascinante fascismo de Susan Sontag, cuando se refería a la cosmetización del fascismo, son ideas que vienen de atrás y de lejos, y que describen históricamente una sociedad que ya pasó por ahí. Y como decíamos en algún momento, creo que en alguna de las entrevistas, la historia no se repite, pero rima, decía Mark Twain, ¿no? Entonces tendríamos que aprender a ser vocales con respecto a esto. Mucha gente dice, bueno, si los ministros no se pronuncian, si la ONU no se pronuncia, si el gobierno o la superestructura no se pronuncia, la superestructura política, ¿qué nos queda? Pues nos queda como sociedad, como pueblos, como sociedad civil y ciudadanos todavía, aunque de manera cada vez más precaria la ciudadanía, manifestarnos, ser vocales, exigir rendición de cuentas y movilizarnos, porque eso que está sucediendo ahí, decía Bertolt Brecht, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino remojar, pues de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, y eso es algo que nos puede suceder. Evidentemente en este momento México está teniendo una postura política muy distinta, pero el vasallaje que hay con respecto a la economía puede obligar a tener un cambio muy drástico en las políticas internacionales, y creo que mientras tengamos la libertad política en nuestro país, tenemos que ser vocales con respecto a lo que está sucediendo contra el pueblo palestino, que es un genocidio en vivo, y que es un genocidio que también conocemos, que no nos es extraño. Y yo entiendo que, por ejemplo, en Estados Unidos la gente no se pronuncia, porque creo que hay una infodemia tremenda de cosas banales, y ahí estaría la banalidad del mal, ¿no?, de la que hablaba Hannah Arendt, y un desconocimiento profundo de las lógicas y la política del ultramar o de otros continentes. De verdad que hay una ignorancia política tan avasallante que es demostrada a través, pues, del triunfo de Donald Trump en 2 ocasiones, y este giro neoconservador o ultraconservador que está teniendo la política en Estados Unidos. Entonces, nuestros vecinos del norte no son ya piezas claves para pensar lo político. Creo que justamente la esperanza crítica está de este lado del muro, desde Tijuana hasta Ushuaia y otros lugares donde hemos tenido una experiencia desafortunadamente larguísima de coloniaje, y donde podemos dar respuestas más efectivas y también solidaridad al pueblo palestino. Y es que tengo la impresión, doctora Sayek Valencia,
que esto se ha ido construyendo desde hace ya mucho tiempo y que se ha conformado de distintos elementos que confluyen en esta banalización, en esta frivolización, en esta tendencia a mirar todo a partir de la inmediatez, de la sobrevivencia personal de todos y cada uno de los que integramos las distintas sociedades. Yo lo entiendo también, doctora Sayac Valencia, como una consecuencia de este modelo social, cultural y económico basado en la construcción de riquezas, en la sobrevivencia, en el día a día que nos ha hecho en muchos casos pues simple y sencillamente olvidar los elementos éticos y concentrarse en la sobrevivencia, en el comer, en el estar con vida, cualquiera que esta sea la forma que le podamos llamar, y entonces allí la vida pierde el valor que tiene como una esencia fundamental de nosotros mismos, doctora. Por supuesto, y esto no es como, no trabajamos desde la culpa, en la filosofía trabajamos desde la responsabilidad, ¿no? Y en la política también se tiene que hablar de responsabilidad y de accountability. Entonces, yo considero que sí, que es un proceso extremadamente largo de precarización de los cuerpos y las vidas de personas y territorios, como en nuestro caso, en nuestro continente Latinoamérica, bueno, en Latam, y que además es eso, el arrinconamiento social, la desmovilización política y también el asedio estético de las redes y la individualización o el encapsulamiento de las sociedades en las pantallas, ¿no? Vivimos a través del teléfono y lo que sucede afuera tiene consecuencias materiales muy fuertes. Entonces, sí creo que es un momento histórico y político en el cual tenemos que perseverar más allá de la supervivencia y de la precariedad y exigir justamente derechos políticos, pero también derechos laborales, derechos sociales, porque todos los derechos conforman lo que conocemos como democracias. Y eso también, que no se nos olvide que la democracia, digamos, contemporánea, no nos la regalaron y además tiene muy pocos años, o sea, tiene por lo menos 200 años, pero la historia es larguísima. Entonces, algo que conseguimos, que se consiguió con muchísima sangre también y con muchas pérdidas humanas, habría que defenderlo de una manera muy importante, porque no estamos jugando no se está jugando algo menor, sino que se está jugando incluso la sociedad como la conocemos en estos momentos. Por supuesto, las sociedades contemporáneas tienen muchos puntos perfectibles, pero volver al medievo no es la solución. Exactamente, y pareciera que existen algunos empeñados en que las mayorías vuelvan al medievo y ellos permanezcan en el siglo XXI y en el XXII, porque así lo han planteado. Se nos acaba el tiempo, doctora Sayac Valencia. Si le parece, sigamos en la conversación, porque son temas urgentes y necesarios de analizar, detenernos y verlo más allá de la pantalla del celular, de la pantalla de las computadoras, porque ya la televisión está también en otra dimensión. Le agradezco esta conversación esta mañana, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, invito, si alguien tiene interés en profundizar en esta cuestión de la política snuff y del capitalismo gore, pues ahí está el trabajo que hacemos como investigadores del Sistema Nacional de Investigación. Así que en mi caso, pues estoy trabajando con estos temas desde hace por lo menos 15 o 20 años. Y entonces sí es algo que ya vislumbrábamos ya en las academias, pero que pues bueno, ahora sí cristaliza de estas maneras. Muchísimas gracias. ¿En dónde la pueden encontrar, doctora? ¿En dónde? ¿Tiene usted redes? Tengo redes, pero también tengo un Google académico, un Google Scholar, y pueden buscar mi nombre y buscar mis artículos, y si en algún punto no los encuentran, pues también me pueden escribir a mi correo, que está público, del Colegio de la Frontera Norte, que es mvalencia@colef.mx. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Que tenga buen día, doctora. Buen día, hasta luego. Hasta luego.